Paso 1. Trazado. Aquí se presenta la preparación y plantado de las balizas. Se incrustan en el terreno 20 centímetros y están conformadas por 2 estacas y un travesaño. Una vez puestas las balizas se tensa el cordel formando el eje principal. Como tercera etapa tenemos la colocación de los ejes perpendiculares, de igual forma con ayuda de la escuadra de trazado. Proseguimos con la colocación de límites de cimentación según el plano con ayuda de nuestros ejes y la wincha. Dando paso al trazado de límites de cimentación usando la tiza con mucha precisión. Se terminan todos los bordes en su totalidad para así finalizar la etapa de trazado de cimentación. Se procede al retiro de los cordeles. Paso 2. Excavación de zanjas. Se comienza con el proceso de excavación con la marcación de sus límites con ayuda de la barreta. Luego se hace retiro del material mediante la utilización de pico y pala. Paso 3. Cimientos y sobrecimientos. Se hace el vaciado del solado con espesor de 10 centímetros y una dosificación 1 en 12 de concreto simple. Se procede con la preparación de cañas, tratadas previamente con brea y alambre número 16. Se hace el marcado de ubicación en el solado. Una vez marcado, se hace la colocación vertical de cañas estabilizadas con ayuda de los durmientes y muertos. Se hace el vaciado del cimiento, que tiene una altura de 60 centímetros con una dosificación de cemento hormigón 1 en 12 con un 30% de piedras grandes. Se deja secar el cimiento y se procede con el encofrado del sobrecimiento. Una vez listo, se hace el vaciado del sobrecimiento con una dosificación de cemento hormigón 1 en 8 con 25% de piedras medianas, con una altura de 30 centímetros. Se hacen las marcas en bajo de relieve en la mezcla fresca para mejorar la adherencia. Se deja secar y se hace el desencofrado y la limpieza y humedecimiento con brocha y se aplica la brea. Paso 4. Asentado de adobes. Empezamos por el humedecimiento inferior y colocación del adobe maestro. Nos ayudamos del escantillón para verificar la altura de nuestra hilada. Se hace la nivelación horizontal en ejes X y Y del adobe maestro con ayuda de la comba de goma y el nivel de mano. Se hace la nivelación vertical en ambas caras con ayuda de la plomada. Una vez terminado, se hace la colocación de los adobes auxiliares. Estos nos ayudan a formar nuestro cordel, que nos da la referencia de altura de nuestra hilada para colocar los adobes intermedios y el límite de los bordes. Además, se hace la nivelación horizontal de los adobes intermedios con ayuda del nivel de mano y también con la comba de goma. Retiramos el cordel y acomodamos nuestros adobes intermedios. Este mortero está compuesto con la misma dosificación de nuestros adobes. Se hace el relleno del mortero en vertical con ayuda del badilejo y el fraguador, previamente humedecidos y siempre teniendo en cuenta la verificación de nuestras juntas de 2 centímetros. Nos ayudamos para que el mortero se acomode perfectamente en las juntas. Luego de esto, para los tramos más largos se hace el traslado de nivel mediante el apoyo de regla metálica y el nivel de burbuja. Aquí podemos ver la regla metálica. Esto nos sirve para distancias largas. Siempre verificamos el nivel de los adobes maestros con el escantillón. Luego se repite la colocación del cordel y asentado de adobes intermedios para nuestra segunda hilada. Se repiten los pasos en nuestra segunda hilada tal como en la primera. Se repite el proceso hasta tener la altura indicada en el plano, que son nuestras 22 hiladas. Y se verifican los refuerzos horizontales en los 3/3 del muro, en el tercio inferior 4 hiladas y en el tercio intermedio 3 hiladas y en el tercio superior 2 hiladas. Con respecto al sistema de muros de adobe con refuerzo de geomalla, podemos precisar que el paso 1 del trazado se hace exactamente igual que en el sistema caña. Ahí podemos ver la preparación y plantado de balizas, aquí el cordel que nos ayuda con el eje principal y así sucesivamente. En el paso de cimientos y sobrecimientos
Se inicia con el vaciado del cimiento de la altura de 60 centímetros, dosificación cemento hormigón 1:10 con 30% de piedras grandes, concreto ciclopio. Se hace el encofrado del sobrecimiento una vez seco el cimiento. Una vez listo, se hace el vaciado parcial del sobrecimiento con una dosificación de cemento hormigón 1:8 con 25% de piedras medianas que llega a una altura de 10 centímetros. Se procede a la colocación de la geomalla, que debe cubrir los cantos y sobresalir. Se hace la finalización del vaciado del sobrecimiento. Se hacen las marcas en bajo relieve en la cara superior del sobrecimiento. Se deja secar y se hace el desencofrado y la limpieza. Se hace un pintado con asfalto en la cara superior del sobrecimiento para evitar el paso de la humedad. Asentado de adobes. Se hace la colocación del adobe maestro. Básicamente repetimos los pasos que en el muro de caña. Nos ayudamos del escantillón para verificar la altura de la hilada. Se hace la nivelación en ejes X e Y del adobe maestro con ayuda de la coma de goma y el nivel de mano. Se hace la nivelación en ambas caras con la plomada. Se hace la colocación de adobes auxiliares con ayuda de la regla metálica. Estos nos ayudarán a formar nuestro cordel. Nivelación horizontal de los adobes intermedios. Se hace el relleno del mortero, siempre verificando que nuestras juntas tengan 2 centímetros. Se da el corte de rafia de unos 70 centímetros de largo, 15 centímetros a cada lado para el amarre. Se juntan 4 tiras y se hace un nudo en medio para que este amarre sea lo más estable posible. Todo esto una vez terminada la primera hilada. Para asegurar la rafia ponemos un poco de mortero. Se colocan los adobes maestros en la segunda hilada y se repiten los pasos de la nivelación vertical y horizontal y todo el asentado de adobes. Se da así el asentado de hiladas pares e impares con la colocación de rafia. Después de la primera hilada colocamos toda una hilada, dejamos 3 y ponemos rafia y así sucesivamente hasta llegar antes de la última hilada de asentado de adobes. En el último tramo se dejan 2 hiladas y se da la colocación de rafia. Se repite el proceso hasta tener la altura indicada en el plano, como podemos ver aquí el muro final. Se da la colocación de la viga solera de 3 por 3 pulgadas con refuerzo de los travesaños. Para el sistema constructivo de BTC, como primer paso tenemos el trazado de límites de cimentación. Esto, al igual que el sistema adobe reforzado con caña, tienen los mismos procedimientos. Como paso 2 tenemos la excavación de zanjas, que al igual que el sistema ya mencionado también repiten los mismos procedimientos. A diferencia del sistema tapial, el sistema BTC lleva un solado de un espesor de 5 centímetros con una dosificación de cemento hormigón de 1:12, sin piedras, ya que lo que queremos es una superficie lisa para la colocación de los dados de concreto y los dowels, que son los aceros corrugados verticales en muro, previamente preparados, doblados en la parte inferior y superior en forma de L de unos 15 a 20 centímetros. La colocación de los dowels se da con ayuda de los muertos y durmientes, los cuales se colocan alineados a la posición de los aceros, se retiran cuando se termina el vaciado del cimiento. Proseguimos con los cimientos y sobrecimientos, que también tienen el mismo procedimiento que los otros sistemas. Sin embargo, es importante hacer la mención sobre la altura de estos dowels. La altura que tienen varía dependiendo del diseño, pero por lo general varían intercaladamente de 90 centímetros a 1,20 m para evitar la falla por corte. No se pueden colocar los aceros hasta la altura final porque dificulta la colocación de unidades de BTC. Luego, cuando se llegue a la colocación de acero vertical amarrado con alambre número 16 para que llegue a la altura final del muro. Después de ello tenemos el asentado de unidades de BTC, que también repiten los mismos procedimientos. Es importante saber que la colocación del mortero se hace de a pocos, ya que este mortero, a diferencia de los sistemas con adobe, lleva en su dosificación cemento, arena gruesa y tierra tamizada. Esto hace que se seque más rápido que el mortero tradicional. Después de ello, se repiten los mismos pasos que los otros sistemas. Una vez completa la colocación de todos los bloques de la hilada, es importante fraguar las juntas para marcar las uniones y hacer que los bloques se vean integrados y las juntas se aprecien. Es parte del acabado final del muro. Completamos así la hilada par y continuamos con la hilada impar. Llegamos a la tercera hilada y se coloca un refuerzo horizontal de 1 a 2 varillas de acero a lo largo de la L del muro
Esto se repite cada 3 hiladas. Se repite el proceso hasta tener la altura indicada en el plano. Cuando se completa la altura se procede al vaciado del grout líquido en los alvéolos. El grout es el concreto líquido que sirve como refuerzo vertical en el interior del muro. Hay dos opciones una vez levantado el muro: hacer una viga solera de concreto en la parte superior o utilizar 2 o más muros para completar una losa. En este caso seguiremos con la losa. Se hace el encofrado de la losa maciza con una malla de acero en ambas direcciones, con un distanciamiento de 20 a 25 centímetros aproximadamente. Y esto nos sirve como estructura para todo nuestro techo. Se procede al vaciado de la losa y luego se desencofra la losa y tendríamos el resultado final. Tapial mejorado. Este sistema no se basa en las unidades constructivas como son los bloques. En este caso, todo el sistema constructivo de levantamiento del muro y la forma que éste se realiza es in situ, ya que se necesita en este caso un llenado constante de cada tongada para poder levantar toda la tapia, que son los grandes bloques que se realizan en fresco. Se necesita un encofrado que reciba toda esta mezcla que se prepara en obra, que se compone de tablas y barrotes que están sujetos por los espárragos, que se acompañan de arandelas circulares y tuercas, que sirven como refuerzos para que el encofrado no se abra, además de tubos de PVC que atraviesan el encofrado, donde también pueden estar estos espárragos. Los ingredientes de esta mezcla son la tierra tamizada y cemento, con dosificación de 2 en 1, y lleva un porcentaje de humedad entre 8 a 12%. Puede usarse ocres para la pigmentación de nuestro muro. La mezcla se realiza en seco para después proceder con el humedecimiento con el aspersor. La mezcla se realiza por cada tongada de nuestra tapia. Después de ello se realiza la prueba de humedad, como podemos ver acá. En paralelo se hace el humedecimiento del encofrado y la limpieza de este. Además se marca la altura del vaciado de la primera mezcla, marcamos unos 15 centímetros. Al ser un material suelto tenemos un factor de esponjamiento que hace que varíe la altura hasta llegar a 10 centímetros. Cada tapia o adobón se deja secar por 3 días y luego de eso se hace el desencofrado y comenzamos a encofrar el otro tramo. El proceso de trazado de límites de cimentación hasta la colocación del sobrecimiento es igual al sistema constructivo BTC, exceptúan la utilización del esfuerzo vertical, los dados de concreto y los dowels, ya que el sistema no lo merita. Por ende también se obvia el paso de colocación del solado. Las dosificaciones son las mismas y aclarar también que este sistema no lleva mortero. Como acabado final se aplica el sellador en el muro de tapial para evitar el desprendimiento de las partículas y este sería el resultado final. Otro proceso importante fue la habilitación de las vigas soleras, donde se toman las medidas en la madera, además de hacer los respectivos rebajes para crear el encuentro a media madera. Luego se colocan las vigas. Hecho esto, se comienza a rellenar toda la estructura de la viga solera con listones gruesos de madera. Para seguir con la habilitación de montaje las viguetas en la menor luz cada 60 u 80 centímetros. Una vez finalizado el tema de las viguetas, se procede con el relleno de estas, ya sea con adobes con tapas de madera o con frisos de campo. Luego se realizó el entrepiso. Para el entrepiso se requirió de un entablado machimbrado. Luego se hace la colocación de la lámina de polietileno para protegerlo y cuando hagamos el vaciado de la losa no traspase los encuentros. Después de esto se coloca una malla electrosoldada para darle estabilidad al vaciado del concreto. Se realiza el vaciado de la capa de compresión teniendo como límite la viga solera de amarre. El proceso termina colocando el acabado. Se realiza la habilitación de nuestros paneles de quincha de 3 pulgadas. Estos sistemas de paneles se estructuran a base de columnas y vigas soleras tanto superiores como inferiores. Se hace un reforzamiento con planchas metálicas entre la solera inferior con la columna, asegurando con tornillos. Luego se hace la colocación de la viga solera de amarre superior. Se arma el panel tímpano rectangular con ayuda de pequeños listones. Asimismo se fijan las cañas trenzadas. Se procede con el revestimiento primario, tierra tamizada más agua más paja, 20%, sobre los paneles. Se sigue con la colocación de las viguetas interiores, se trabajan los rebajes para los apoyos en la viga solera superior. Se finaliza con el relleno entre viguetas con cañas de 1 pulgada. Techo final. Una vez colocadas nuestras vigas del pórtico, se colocan las planchas de OSB de 1,22 por 2,44. La función es generar un plano pendiente. Las juntas de estas tienen que coincidir en una viga para la fijación de los clavos lanceros.
Luego se procede a la instalación de una capa impermeabilizante sobre nuestra superficie, con un traslape de 10 centímetros para evitar las filtraciones de agua. Se hace la colocación de las correas de 1 por 11,5 pulgadas. Luego de esta se hace la colocación de la torta de barro para generar un elemento térmico. Luego se hace la instalación de las tejas de arcilla de 35 por 17,8. Primero las tejas del canal, con un traslape de 5 centímetros. Luego las tejas de cobija y al final con las tejas de cumbrera. Todas estas adheridas con un mortero de cemento con agua de una proporción de 1 a 5. Para la instalación de una escalera, primero se debe hacer una excavación previamente limitada por la barreta para posteriormente, con la ayuda de pico y pala, remover los excesos. Luego se procede a hacer el vaciado del concreto ciclopio de 30 por 30 por 30 centímetros con una dosificación de cemento hormigón de 1 en 10 más 30% de piedra mediana. El límite de este dado debe sobresalir del suelo para no tener contacto con este mismo. Se continúa con el vaciado de la columna hasta el límite del encofrado. Una vez seco, la mezcla se hace la instalación de la petrina metálica en forma de T, con pernos de anclaje a los dados. Se hace la habilitación de la madera, tanto para las columnas como para las vigas y las huellas. Se genera el dentado. Para este paso, en general, se toman las medidas en el sitio, con la escuadra de trazado de carpintero y el lápiz. Las diversas piezas de madera son cortadas con sierra de arco o sierra eléctrica. Luego de tener todas las piezas de madera habilitadas, se coloca primeramente la columna de la escalera. Se verifica que esté vertical con la plomada y con ayuda de la llave hexagonal se debe asegurar la placa mediante pernos. Posteriormente se hace la instalación de la zanca de la escalera. Se fijan las vigas del marco de descanso de la escalera, aseguradas con pretinas metálicas en forma de L, tanto por dentro como por fuera. Se procede a la instalación de los contrapasos y pasos, verificando que estén horizontales en cada nivel. Se colocan las barandas con los pernos a las ancas de la escalera, para después colocar el pasamano que se apoya en los postes. Para culminar, se lija y barniza para tener un mejor acabado. Acabado de piso. Falso piso. El falso piso tiene una dosificación de concreto y hormigón de 1 y 8, con altura de 10 centímetros. Se instalan dados de concreto igualmente de 10 centímetros de altura para ayudar a verificar la horizontalidad de la superficie con ayuda de la regla metálica. Se arma el encofrado para delimitar el falso piso y se hace el vaciado. El contrapiso. El contrapiso es una mezcla de cemento y arena gruesa con dosificación de 1 en 5, junto con el acabado final, en este caso cerámico, de una altura de 5 centímetros. Muro de caña. Se puede realizar un tarrajeo sobre el muro para poder impermeabilizarlo, el cual tiene un grosor de 1 a 1,5 centímetros. También podemos aplicar un solaqueo, que es una mezcla de tierra tamizada más arena fina con dosificación de 1 en 1. Más agua, con un grosor de 4 a 6 milímetros. Se usa para perfilar nuestro muro de geomalla. En este tipo de muro es necesario un tarrajeo, para poder ocultar la geomalla y poder darle un mejor acabado y ayudar a la protección del muro. Primero, si alguna de la geomalla está embolsada, para poder asegurar con los nodos, se usa clavos. Una vez fija esta superficie, se puede aplicar una capa de tarrajeo igualmente de 1 a 1,5 centímetros de espesor. Luego colocamos la cama imprimante y podemos aplicar la pintura. Muro de set, tapial y BTC. Estos sistemas tienen un acabado natural, ya que estos muros cuentan en su dosificación con un agregado de cemento. Ya tienen la propiedad de ser más resistentes y estar a la humedad. Entonces podemos dejarlos en su acabado natural, pero lo que debemos aplicar es un sellador para compactar las caras externas. Se rescata que en el muro de red su mortero también tiene un cemento, y como se hace evidente las juntas, se utiliza un borneador para hacer el acabado final. Muro de quincha prefabricada. Aquí depende de cómo vamos a querer el acabado del panel. Si queremos dejar la caña expuesta, debemos de darle algún tratamiento de preservación. Y si no, entonces con el tarrajeo primario y final es suficiente. En el tarrajeo primario se aplica la torta de barro más el 20% de paja de su volumen. Luego se perfila con el tarrajeo final, de dimensiones de cemento más arena fina de 1 a 5, con un espesor de 1 a 1,5 centímetros.